estallido de mi guitarra, de tu gobierno. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo le metemos ánimo? Dígame usted, escríbanos. ¿Cómo le metemos ánimo? ¿Qué hacemos? ¿Bailamos acá? ¿Le ponemos una canción que nos ponga a todos ahí arriba? ¿O lo aceptamos? ¿O lo aceptamos? No, páreme la música. No, o lo aceptamos. Estamos tristes. Claro, hay que póngame una canción triste. ¿Tiene alguna triste? Eso. Aceptemos la tristeza. A veces eso es psicológicamente bueno. Dejemos, soltemos. Lloremos si es que es necesario. Yo no puedo llorar, ¿sabes? Me encantaría poder llorar. No puedo llorar. Me hubiera encantado llorar. Me encanta llorar. Pero no puedo, desafortunadamente. Si usted puede llorar, llore. ¿Sabe qué? La tristeza también siéntala. La tristeza es una parte de la vida. La vida tiene los blancos y los negros. Tiene la luz y la oscuridad. Esa es la vida. Tiene la felicidad y la tristeza. Y ambos polos hay que saber vivirlos, reflexionarlos, entenderlos. Vivirlos en el ahora. Ese es el discurso. Póngame una canción más bien de discurso, ¿no? Una canción de discurso. No, eso me va a hacer exacto. A partir de eso, no, sáqueme también eso, ya, vamos, ya, suficiente. De reflexión y filosofía. A ver, aprendamos a vivir también esos momentos complicados. Así es la vida, no es solo el fútbol. Eso sí creo a veces que le hemos dado demasiada importancia al fútbol y que influye en todas nuestras actividades. ¿Cómo no estar tristes? Por supuesto que hay que estar tristes y hay que sentir la tristeza también, como cualquier otro sentimiento. Mi querida Anali, buenas noches. ¿Cómo está? No me gusta a mí eso de estar mintiendo a la cámara y que me pongan una canción ahí feliz y yo no sentirme así. Yo soy y la Anali me conoce. Yo soy como prenden la cámara, soy exactamente igual que cuando se apaga. Es así. Me parece que no, hay que ser auténtico. Y a la gente no hay que mentirle tampoco. No hay que mentirle. Estamos darle golpeados. una pantalla que no es. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Luis, también no exagere tampoco. Pero el tema acá, como lo dije ayer y me mantengo, son las formas. Para mí las formas siempre van a importar. Y si nos eliminábamos ayer con México, está todo bien. Pero creo que la manera en cómo encaramos el partido desde el arranque no fue lo que nosotros esperábamos, lo que merecíamos ver, porque siempre esperamos más de esta selección. Entonces creo que ese golpe cayó más fuerte y dolió mucho más a los ecuatorianos. Y de todas formas, creo que no solamente es el resultado, sino todo lo que se vivió alrededor de este partido, que se salió de contexto. Y ya lo vamos a hablar porque no solo es un tema futbolístico. Opacaron la verdadera fiesta que es este mundial con situaciones grotescas de pelea, de hacernos sentir incómodos, como que tenerles miedo, o sea, una situación que yo no me esperaba de nuestros hermanos mexicanos. Vamos. Pero bueno, hay que seguir siendo diferentes, porque eso de verdad que a futuro va a haber revancha. Estoy segura que va a haber revancha. Vamos a desmenuzar todo lo que pasó en el partido. Luchito nos acompaña acá. Oiga, gracias por venir, gracias por darse el tiempo, gracias por acompañarnos esta noche. Esta difícil noche, esta post-derrota, que nunca es fácil, porque es fácil ir a un programa cuando ganamos. ¿No? Me invitaron ahí a celebrar, voy a ir ahí, no. A la fiesta. A la fiesta, claro. Ahora no, ahora le hemos invitado y gracias por venir nuevamente, por estar acá. Y en este momento difícil es cuando hay que dar la cara también. Comunicado, y esto de paso, aparte de todo lo que significa la FEF y el fútbol ecuatoriano, hay que dar la cara también. Aunque a veces sea difícil, y si no, aunque no esté de acuerdo con ciertas formas, por ejemplo, del ex ya técnico de Uruguay, el hombre llegó solo, llegó a Uruguay y dio una rueda de prensa y dijo lo que tenía que decir. Al final no se guardó nada. Tal vez esa franqueza también es buena. Bienvenido, buenas noches. Sí, no, qué gusto. Gracias más bien por estar aquí. Y yo creo que es una buena pregunta la que tú hacías al inicio del programa. ¿Cómo nos sacamos de esto? Y Gabriel Rolón, que es un argentino que a mí me encanta, un psicoanalista, él dice, la salida de las emociones es tan profunda como tú las viviste. Es decir, si usted todavía le cuesta salir de este impacto emocional, es porque quizás las expectativas eran muy grandes, eran enormes. Ahora, si usted salió más rápido, si ahorita ya digamos que le da igual, es porque quizá ya estaba cercano al escenario que sucedió. Entonces,
Ahí creo que parte todo esto. Y lo que decían Altan tiene que ver, las formas. Y quizá hoy Bélgica demuestra aquello, ¿no? Cómo una selección con 2-0 puede revertir la situación. Y quizás se quedaba fuera y una sorpresa. Y era lo que sea. Pero el tema es que lo resolvió en cancha, lo dio vuelta. ¿Y por qué no pensar que Ecuador pudo hacerlo eso? Quizás estuvimos demasiado lejos. ¿Y sabes qué? Del tema de la actitud. Porque tú puedes discutir el tema futbolístico, puedes discutir el tema de la calidad, esto que decía lo extradeportivo, pero la actitud nunca se discute. Y no hay ningún ecuatoriano que se sienta conforme con la actitud. Y ahí ya deja de ser subjetivo. Y ese es un problema, te digo, y me encanta lo que estás diciendo, porque, mira, usted qué buena forma de entrar, muchas gracias. Pensamos parecido, además, me gusta exactamente ese tipo de filosofía. Y ¿sabe qué? Yo me desperté hoy pensando en esto, ¿no? Ayer casi no pude dormir, no sé si les pasó lo mismo. A ustedes que están del otro lado de la pantalla, no sé si les pasó lo mismo. Me costó dormir, me dormí muy tarde, me daban las vueltas canciones, no quería ver, yo generalmente me trato de dormir a veces viendo internet, quien creyera, a mí me da sueño, un poco de scrollear, pero ayer no podía ver internet porque todo lo que salía era tremendo, era horrible. Todo era en contra, todo era incómodo, era recordar esos momentos difíciles hasta que dije, a ver, entonces, ¿qué hago? Vamos a tratar de solucionarlo, vamos a ser propositivos. Entonces decidí ir donde mi amigo, mi tío Google. Y le dije, tío Google, ¿qué puedo hacer? GPT, ¿no? No tengo. No me llamo ya, oiga, ya yo tengo un teléfono de los años 20. Eso sí es raro. Y le digo, años 20 el teléfono. Claro, sí, Y entonces me bajo ChatGPT, tengo que borrar WhatsApp, así que no puedo borrar WhatsApp. Así que, claro. ¿Es lo uno o es lo otro? Es lo uno o es lo otro. Claro. Estas son algunas de las cosas que pasaron ayer, pero ya vamos allá, Anto, en un ratito, porque ahorita que estamos en esto, eso es terrible. Ahorita que estamos filosofando, ya vamos allá. Ahorita que estamos filosofando, yo quería decirles que me metí a Google y le puse, bueno, ¿cómo hacemos para recuperarnos los hinchas después de un impacto así? ¿No? Y me salieron esa música, y me salieron algunas recomendaciones, que las tenemos acá. Y las quiero decir, pero claro, hay que ayudar a la gente, claro. En un ratito volvemos con ese video, ¿le parece? Porque dice, hinchas mexicanos agreden a aficionados ecuatorianos. Lo vamos a ver en un rato. No, ahí está de todo, eran colombianos. Eran colombianos, además. Se confundieron, el color, el amarillo, yo ya no sé qué les pasó. Pero acá mientras bailan otras personas con esta canción, otras personas bailan, nosotros estamos acongojados. Por favor, respete el dolor y el sufrimiento de la gente. Póngame lo que le mandé ahora en Google, me puse a ver, entonces me salieron estas recomendaciones. Y con eso queremos empezar, porque queremos decirle a la gente, bueno, primero que démosle el espacio al fútbol, ¿no? Como dicen por ahí, lo más importante de lo menos importante. Dice entonces, recomendaciones prácticas. Limita la exposición a post partido. Es decir, justo el Twitter, el X. Se te fue el internet, no suelen decir, claro. Yo puse en mis redes sociales, se me va a ir el internet 24 horas y así fue. Se me fue 24 horas. No por cobarde, sino por salud mental. Por precautelar. Por no decir cualquier cosa. Claro. Porque además luego uno dice cualquier cosa y luego te estás arrepintiendo. Porque uno es dueño de su silencio. ¿Cómo es? Usted debe saber. Uno es dueño de su silencio y ni se quede lo que calla. Ya no me acuerdo. Como el chavo estoy. A ver, dice, haz tu propio deporte. ¿Sabe qué hice hoy? Hoy me fui a caminar. Hoy caminé en serio, 1:30 o 2 horas. Me fui a verle, me subí al metro, me fui a verle a mi hijo que vive un poco más al norte, caminé un montón, jugué fútbol con él. No todo es negativo. Me sirvió un montón. ¿Sacaste algo de todo eso? No sabe. Mi hijo tiene 8 años, entonces me despejé. Entonces seguí las órdenes. Dice, establece una red de apoyo. Bueno, ya no llegué a tanto, porque no estoy tan mal, ¿no? Pero si usted está muy mal, tal vez una red de apoyo está buena. Y además, ¿verdad? ¿A quién apoyarte en este momento? O sea, ¿a quién? Al antifútbol, quizá, no sé. ¿A quién que no entiende mucho claro, el panorama, tal vez a él. No lo siente. Al que te diga, oye, no es para tanto. Que no queremos eso tampoco. Eso, claro, es decir, queremos que nos entiendan, ¿verdad? Sí, queremos que nos entiendan. Pero de ahí es un dolor en conjunto. Es un dolor en conjunto que te puede ayudar a veces. A veces uno prefiere la soledad, pero no se aleje mucho de la gente tampoco. Póngame, porque seguimos ahí. Me falta pon las cosas en perspectiva. Esta es un poco más sencilla. Respire e imagínese a usted mismo de aquí a una semana. Esto no le va a cambiar la vida. No le va a cambiar la vida que el Ecuador haya perdido. No le va a cambiar la vida a mediano plazo que Ecuador haya ganado o perdido. No pasa nada. Cálmese. No pasa nada. Ponga la vida en perspectiva. Vea lo realmente importante de su vida. Lo realmente importante de su vida. El siguiente es
busca actividades alternativas. Vaya a jugar pádel. Vaya a y ver listo, Wimbledon, ya está. que eso está activo Vea ahorita. Wimbledon, claro, vea Wimbledon. Ecuavoli. Yo, por ejemplo, si quiere vaya a jugar pádel ahí, así, no sé, así juegue uno, Raquetear, claro. así, ¿no? Usted sí Tal vez por ahí le sale sí es medio un paso sanador. bueno, O ¿no? vaya a pilates. No, vaya a pilates. Una vez También, por todas. deportes, digamos, parecidos, sí. de alguna manera. Entonces, ríase un poco. Sí, yo sé que no estamos todavía para reírnos mucho, hacer mofa de alguna cosa, pero ríase un poco y se va a dar cuenta que en perspectiva las cosas no son tan malas como se ven ahora. Una vez dicho esto, señoras y señores, ahora sí, póngame música polémica, porque ahora sí vamos a tratar de descubrir qué cara es que pasó ayer. ¿Qué situación? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué incidió? ¿Cuál fue el factor para hay un que montón de nuestra cosas. selección anoche salga completamente, no sé, acongojada? Lo sentí como con temor, pero en algún momento del partido dije, bueno, ya vamos evolucionando, vamos teniendo oportunidades. Aparecía Nilson Angulo y llevó a que eran los únicos que encaraban. Y yo decía, qué buenos por ahí jugadores puede, son. sí, Qué buenos jugadores hay que son. reconocer Dios mío. cuando las cosas se Ambos. hacen bien, cuando hay jugadores que trataron de hacer lo imposible, pero solos tampoco pueden, son 11. Y si de esos 11 solamente están funcionando 2, olvídate, porque se nos viene encima, porque México hizo su mejor partido. ¿Qué partido hizo México, mejor no? partido que el de la inauguración con Sudáfrica. Entonces yo dije, va a ser complicado, esto se va a poner cuesta arriba cada vez más. Entonces acá, más allá del tema futbolístico, tiene que haber lo que tú decías, la actitud, la personalidad que le pongan los nuestros. Pero nunca vi el alma de los nuestros a flote en el partido. Más allá de lo de Angulo y Yeboah. Porque nos vamos a ir, en el programa vamos a ir desmenuzando. Sí. Dame dos cositas que piensas que pueden haber incidido en lo de ayer. Y ya vamos a ir a ver algunas cosas, porque vamos a desgranarlo todo y a desmenuzarlo todo, a ver también actitudes desde el prepartido, auras, como dirían ahora, extrañas, ya lo vamos a ver. Pero dame dos ideas. Para mí dos. Mira, ausencia de liderazgo de BKCS. Ok, perfecto. Ausencia de liderazgo y la otra inconformidad en el grupo. Yo sentí que el grupo inició de una forma muy, digamos, muy a la expectativa, muy a la cámara, es decir, tratando de mostrar una unión que a la larga no se sostuvo. ¿Crees que no se sostuvo? Okay. Hay inconformidad en el grupo y yo creo que esa inconformidad en el grupo sí se termina fragmentando. Hay que descomprimirlo de alguna manera la mejor manera finalmente es que BKCS se haya ido y hay que buscar siempre, no vas a sacar los 22, lo que decimos también en un equipo de fútbol, no vas a sacar los 23 jugadores, tienes que descomprimir de alguna manera y BKCS tenía que irse. Ahora, las formas son importantes y eso lo entendemos. Fernando Estrada está con nosotros. Fer, espero que haya visto nuestros primeros 10 minutos absolutamente filosóficos, importantes, en las que hablamos de cómo salir de esta brecha depresiva en la que nos ha sumergido el partido de ayer. Y para eso estoy pidiendo, además, cuáles son esas 2 o 3 primeras impresiones que podemos tener post partido. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Ahí también a Analí, a Luis en estudios, un abrazo enorme. Encantado de estar conectados con ustedes. Hoy un día que sin duda alguna ese postpartido no es nada alegre después de lo que vivimos ayer en el Azteca. Yo estoy de acuerdo contigo que las formas importan. Las formas importan siempre y Analí sabe que yo soy muy defensor de aquel detalle. Las formas importan siempre. Porque puedes perder. El tema es cómo pierdes. Y perdimos feo, perdimos feo y pudieron ser 3, pudieron ser 4, tranquilamente, tranquilamente. Entonces hay que preguntarse mucho por qué esa diferencia abismal que vimos entre un equipo que jugó contra Alemania, que fue el mismo 11 que arrancó casualmente contra México, y por qué se vio ese equipo contra México. Uno se hace muchas preguntas con respecto a aquello y sin duda alguna, pues algunas impresiones te quedan. Yo sí, mi primera impresión después, sobre todo del primer tiempo, es que el Azteca se comió Ecuador. El Azteca se comió Ecuador. Si a mí me contaban esto antes, yo nunca había estado en el Azteca, peor en un partido de estos, y la verdad es que se los digo de corazón, estar ahí no es lo mismo que te digan, no sabes lo que fue. Es diferente, es un ruido ensordecedor, es un público que hizo sentir su localía al máximo, y Ecuador desde ahí no tuvo reacción. Pero lo que me preocupó a mis compañeros es que no solo es que no tuvo reacción, Ecuador lucía perdido, sin plan, sin estructura.
eso es lo que preocupó mucho, porque el equipo ecuatoriano lució realmente muy diferente a lo que esperábamos para un partido de esta instancia, ¿no? Yo, Fernando y compañeros acá en el estudio, y vamos a ir cronológicamente, ¿les parece? Porque claro, ahí todos podemos empezar a hablar. ¿En qué momento empezó la disturbios? Exacto, ¿en qué momento y cómo fue? Porque Diego, démosle un orden cronológico. Arranquemos, y eso vamos a tener imágenes y todo el tema, arranquemos desde, y no queremos abrir el paraguas para nada, ojo, al menos desde acá, desde mi opinión, yo no quiero abrir el paraguas para nada, quiero decir ante todo y como premisa que México jugó un partidazo, Sí, juega bien, un partidazo, unas paredes espectaculares, rapidísimos, acertados, les salía todo, a diferencia que a Ecuador en cambio que no le salía nada. Ahora, esto va a tener también una especie de explicación desde mi forma de ver. A partir de esto, arranca todo en el viaje de 9 horas de un sitio a otro, de un hotel al otro. Un viaje que tenía que durar 3 horas, dura 9. Eso le quería preguntar a Fer, porque tú también te trasladaste de Estados Unidos a México. ¿Qué tan complicado fue la llegada, el aterrizaje? ¿Tuvo que ver el clima? ¿Te hicieron esperar en el aeropuerto? ¿Cuánto tiempo? ¿También hubo ese mismo maltrato? ¿Cómo fue ese manejo? Porque de lo contrario a mí ya me hace pensar que fue personal el tema de que se demore tanto la logística. Planificado, de alguna manera. ¿Hay cómo pensar eso? A ver, hay cosas, compañeros, que son parte del folclore del fútbol, ¿no? Yo les conté incluso el otro día, cuando recién llegaba, hace 2 noches a Ciudad de México, que me gastaron un par de bromitas y todo bien, un ambiente muy romper el hielo, muy jocoso, nada con mala fe ni mala intención. En la previa yo les puedo decir que no hubo mayor cosa. El tema es que durante el desarrollo del partido y en el postpartido sí hubo un ambiente muy tenso, y creo que tuvo mucho que ver con algunas cuestiones de lo que el hincha hace previo y en el estadio, ¿no? Se decía que había ley seca, yo vi a todo el mundo tomando. Así que la verdad es que no se había, claro. sí, hasta lanzaban, claro. A un periodista, Claro, un colega, sí, periodista deportivo, lanzar un vaso de cerveza que dicen por ahí que no estaba tan vacío y que además los mojó. Pero no, yo quiero ser más puntual, porque Analí, claro, es buena la pregunta que haces, esta puntualidad de la pregunta que hace. Tú llegaste al mismo aeropuerto donde llegó Ecuador, porque entiendo que Ecuador trató de no llegar al del DF, si no estoy mal. Mira, a ver, hay un tema acá. En lo personal, lo que yo pueda vivir, o un colega o un hincha, a lo que vivió Ecuador es muy diferente, porque Ecuador es un vuelo charteado. Claro, ahí hay marcadas diferencias. Pero charter se supone que es más rápido, más rápido. Es correcto. Es correcto. Y hay parámetros que se cumplen, puede ser que los tiempos no se cumplan a cabalidad para bien o para mal. Me refiero, puede salir antes como puede salir después. Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar, se pueden manejar. Pero la verdad es que yo creo que la federación debería hacer una aclaración muy puntual en este tema. ¿Por qué se dio ese retraso? ¿Por qué un vuelo que debería durar X cantidad de horas dura el triple? Entonces, eso sí, un poquito creo que la aclaración es sana, como para conocer por qué pasó esto y no sospechar de que nos hicieron hacer un poco de harakiri ahí. Pero la realidad es que yo tuve inconvenientes porque soy un ciudadano común, tuve inconvenientes para poder conseguir vuelos, tuve que irme desde Miami hasta Orlando en tren, hasta el aeropuerto para poder coger un vuelo desde Orlando a Ciudad de México. Tuve mi complicación desde ese aspecto, pero de ahí, cuando llegué, todo bien. Y la verdad es que a la hora que llegué, incluso poca gente en migración, todo tranquilo. Me gastaron la bromita que les conté el otro día. Y todo bien hasta ahí. Y en el desarrollo, hasta llegar al estadio, todo bien. Ok, paremos de ahí porque vemos ya que hay una diferencia. Puntos, claro, vemos ya que hay una diferencia a pesar de que el vuelo es charteado, está planificado. Llega Ecuador y le montan una caravana, además, porque dicen los mexicanos que lo que pasa es que llegó a una hora de tráfico, que seguramente había, pero además había una caravana de vehículos que hacía que la movilización ya del bus de la selección se demore 5 veces más de lo que debía ya en tierra. Encontramos uno de los primeros motivos que ya incomoda. Además, aquí no vamos a especular cosas. Es que eso lo dijo Sebastián Becasese apenas se sentó en la rueda de prensa. No es algo que nosotros no estamos inventando eso. Yo acá no voy a especular nada.
¿no? O sea, no voy a decirles, ¿sabe qué? A mí me llegó un telefonazo y tengo un mensaje que me llegó hace un ratito en el que entró alguien al camerino, en el que hubo una llamada a las 12 de la noche. No, yo eso no voy a decir porque eso a mí no me consta. Por eso hay que tener pruebas y hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente al micrófono. Voy a hablar de las cosas que yo vi que ya para mí no sientan un buen presente. Fue lo primero, 9 horas de viaje, llegas al aeropuerto, llegas al hotel, perdón, y hay un escándalo. Yo no me acuerdo, es verdad que en Latinoamérica, por los mexicanos mucho decían eso, pero ustedes de qué se quejan si cuando hemos ido a la Copa América, nos hacen lo mismo, esta es una serenatita, ¿no? Además usan esa palabra, a eso, claro. Usan esta palabra serenata en la que se justifica, ¿no? Es una bienvenida, lo toman con humor, un humor que luego ellos mismos retroceden un poco. Entonces, después de 9 horas, llegas a un lugar muy hostil, mucho más allá de lo normal, de las normalidades, de la misma Confederación Sudamericana de Fútbol, donde acá sí pasan cosas, es verdad. Que en Sudamérica tienes una final de Libertadores en Buenos Aires, a ver qué pasa. Sí, ¿no? meten bulla, pero creo que también los gritos que se escuchaban no eran parte de ese folclore que uno está acostumbrado. Era muy directo, ¿no? Eran como amenazas. Los insultos. Ahora, yo sí creo que lo que ha pasado es que se han normalizado cosas que no deberían pasar. Entonces, cuando normalizas escenarios que no deberían darse, ahí viene el parámetro, ¿no? Entonces tú empiezas a medir, no, es que nosotros lo hacemos de esta forma, no nos metemos en el lado personal. Es que no, nosotros lo hacemos con fuegos pirotécnicos. ¿No? Claro, entonces, y a la larga quizá no debería suceder ninguno de los dos, nada. Debería darse un plano competitivo, están jugando y punto. El tema es que acá en Sudamérica, en Latinoamérica, incluyéndolo ya a todo lo que tiene que ver esta región, hemos hecho de que hace bomba o se hace noticia cuando hay un incidente que realmente lastima a alguien o agrede a alguien. Si no se pasa, si no pasa nada. Si no pasa nada. Si no, pregúntele a Liga, pregúntele a Independiente, pregúntele a Barcelona, que son cosas que suceden a menudo. Esta es la llegada. Tremenda caravana. Impresionante la caravana de la delegación ecuatoriana al hotel, ¿no? Esta es la noche del lunes, sería, si no estoy mal. Me van corrigiendo si por ahí me equivoco. La noche del lunes pasa esto, un tráfico impresionante. Ya esto que estamos viendo es cuando ya están llegando al hotel porque estuvieron atorados en el tránsito más de 2 horas y media. En ese bus que ustedes están viendo ahí, más las 5 o 6 horas de vuelo. Llegan al hotel después de todo eso. Ajá, dígame, Fernando. Solo una cuestión que quiero aclarar, Y si vamos viendo las imágenes, creo que es importante verlas. Estas caravanas... Eso es llegando al estadio, además. Sí, yo conozco muy bien estas caravanas, cómo funcionan en Ciudad de México. Estas caravanas, la que llegó a Ecuador en este caso, ya es una caravana que no sabes lo bien que hacen su trabajo. Paran el tráfico, son 30 motorizados más los patrulleros y estos van bloqueando las vías para que el bus pase y te haces un tercio del tiempo que te tenías que hacer. Quiero solo aclarar una cosa. Estas imágenes que estamos viendo es la llegada de Ecuador al estadio. Es una caravana de la llegada de Ecuador al estadio, no al hotel cuando llegó desde el aeropuerto. Antes, claro. El Ecuador no tuvo esa comitiva, digamos, de recepción, no tuvo esa caravana. Es de todo lo que pasó en la noche, porque fue un riesgo en la que le pusieron y después de la denuncia que ya colocó la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la FIFA. Exactamente. Entonces esto que vemos, este ordencito que vemos con las motos atrás, las motos adelante, los 20.000 autos efectivos policiales y bueno, todo esto fue después. Esto es ya yendo al estadio. Que ahí sí ya se tomaron las precauciones debidas a partir de lo que se vivió la noche anterior. Otra vez vamos a hacerlo cronológico. Entonces termina la noche, digamos, habrán dormido poco, mucho, los jugadores están o no acostumbrados, el hotel es hermético o no. Decían que los jugadores tienen unos auriculares que ni siquiera escuchaban mucho, entonces digamos que durmieron más o menos bien. Y eso nosotros nos lo tomamos incluso como jocoso, que ellos no saben cómo nos criamos, vamos. Y decíamos hasta ahí, el niño Moy salía por ahí diciendo griten un poco más duro que no les escucho. La cosa es que así termina esa primera noche, que ya cada uno sabrá cómo durmió. Nosotros no lo sabemos, no estuvimos ahí. Finalmente no sabemos cuánto realmente afectó. Termina esto, llega ahora sí la caravana para llegar al estadio y hay unas primeras declaraciones rapidísimas de BKHS que a mí
A mí, Arturo Barriga, son las declaraciones de Becachese que más me han llamado la atención en lo que yo le conozco a este señor de lejos. ¿No? Me regresan acá, por favor, son tan amables. ¿Por qué digo esto? Porque, y ya las vamos a poner ahora, son unas declaraciones de menos de un minuto en donde él dice, sí, ya llegamos, ya estamos bien. Pero yo lo veo con una, digamos, una especie de aura. Tenemos solo declaraciones, me dicen, después del partido. Este es antes del partido. Pero sí tenemos cómo llegó, cómo se bajaron del bus. Y los jugadores tenían un rostro de a dónde estamos llegando. Exactamente, yo los veo desde ahí se vio como, yo eso que le vi a Becachese antes del partido. La parada, dices tú. La parada, el ánimo. Semblante. El semblante, esa es la palabra que no me salía. Un semblante de Becachese, yo no sé si había visto antes. Fernando, adelante. Arturo, esto es generalizado, ¿eh? Esto es generalizado, porque más allá de lo que me anotas de Becachese, yo también sentía al equipo nervioso, tensionado, saltando al terreno de juego, el momento del himno nacional. Yo creo que algunos lo palpamos, no había el mismo sentimiento, eso que habíamos visto antes, y yo no sé por dónde pasaba. Mira, yo no quiero hablar mucho de este tema de las amenazas que habrían recibido y todo este tema de que es muy delicado, por cierto, muy delicado, y mucho de este lado, algunos, te digo, he escuchado y he conversado con amigos y colegas que me dicen, si esto gana peso y en realidad pasó algo similar, ¿por qué no se retiraron y punto? Hacen la denuncia ante la FIFA, señores, nos retiramos fácil, ¿no? Porque este tipo de cosas no pueden ocurrir en un mundial, así no se puede competir en un mundial, pero no es fácil tomar esa decisión, sin duda alguna, porque ahí hay un tema muy delicado de por medio como las familias. Entonces, no quiero profundizar mucho en ese tema, pero yo sí sentí al equipo. Cuando yo cantaba el himno con una emoción y con un orgullo enorme, no sentí lo mismo por parte de los jugadores y eso a mí me asustó mucho en ese momento. Qué bueno que lo digas, Fer. Bien. Es que él lo vivió, es que él además estaba ahí. Tú estuviste ahí, me parece que eso sí. Y eso todo lo pudimos ver. Oye, desde acá, yo en serio en lo la vi. pantalla, yo decía, yo en serio lo vi. No quiero pensar mal, pero no me huele nada bien. Estaban, no sé, te digo, hasta pálidos. Yo lo vi a Becachese pálido cuando le hacían esta pregunta rapidita antes de entrar al estadio. Le hicieron alguna pregunta, el hombre paró un ratito porque es obligatorio. Claro. Y dijo, no, ya al fin llegamos, ya vamos a ver cómo nos paramos por poco, ¿no? Ya vamos a ver, esto ya arrancó. Los vi con un semblante que no los había visto y lo vi a Becachese con... Porque a Becachese lo hemos visto en problemas, lo hemos visto incómodo, lo hemos visto mal genio, lo hemos visto medio desencajado. Pero como lo vi ayer, yo no lo había visto nunca. A partir de eso... Dígame. Y les voy a contar una exclusiva que estoy seguro que no la tiene nadie. Vamos. No la tiene nadie. Hoy que salí del aeropuerto de Ciudad de México para la ciudad de Miami, que es donde estoy ahorita, me encontré con el profe Becachese. No puede ser. Fernando. Siempre se encuentra con personajes usted. Impresionante. Póngame ahí. Es lo que pone eso. Pero la mejor foto es con Iker Casillas. Espero que no le haya pedido foto a exclusiva. Ahí, grandote. A ver. Eso fue después de encontrarme a Clarence Seedorf, por si acaso. Bueno. Impresionante. Pero no subió la foto con Becachese. Ahora estoy esperando. Oiga, y Clarence Seedorf ha de haber dicho, yo me encontré con Fernando Esteban. Claro. Lo contó para Telemundo, me dice. No, oiga, escuche. A ver, que esto es bravo. Esto es bravo lo que les voy a contar. Upa. El profe, yo lo vi y al principio lo vi solo, pensé que estaba solo. Y yo inmediatamente me levanté para encararlo, conversar con él. Y nunca mi intención fue tener una exclusiva de este tipo, de querer conversar con él, hacer una entrevista en ese momento, sino un poco de conversar qué pasó, porque lo que me intrigaba es qué pasó con la selección. Y lo abordé, lo saludé, Andalí lo sabe muy bien, muchas veces hemos estado invitados a estos conversatorios que hacen con la prensa, a este cuerpo técnico, y el profe nos identifica muy bien a cada uno de los periodistas. Ok. Me saludó, y fue más allá de que uno dice después de la derrota uno está como nervioso, como molesto todavía y todo el tema, esquivo, pero yo lo sentí nervioso, lo sentí agobiado y me saludó, me dio la mano, me dijo, hola Fernando, ¿todo bien? Y yo le dije, profe, qué pena lo que pasó, que esto y que lo otro. Y me dice, me voy, disculpa, me voy. Y se fue. Ok, o sea, verdaderamente estaba distinto, ¿no? Así es, no era una actitud ni un comportamiento normal. El hombre estaba agobiado. No voy a hablar, repito, de los temas que ya se han venido rumorando. No. Más allá de que sea por eso o por otra cosa, está claro que esto lo tiene afectado al profe. El profe
estaba visiblemente agobiado y apurado. Solo quería llegar al gate, embarcarse e irse. No quería más. Tanto así que yo me viro después de haber conversado con el profe y veo que viene la familia de él completa caminando. Su hermano, su esposa. Venía la familia caminando y él les había dejado el polvo a sus familiares. El polvo. Claro. Todo esto dice... Es como oír, ¿no? Como que mira que todo esto va diciendo, va dejando mensajes. Claro, atascados. Todo esto va dejando mensajes. Yo, otra vez, mientras no tengamos pruebas de alguna cosa... pero esto se va a ir desglosando con el pasar nada del de tiempo. esto, te digo, en el momento oportuno tal vez vayan saliendo cosas que nosotros no tenemos idea. Yo hablaba hoy con mi familia y con mi mamá, todos diciendo qué pena, qué tremendo. Y mi mamá decía algo, como las mamás siempre dicen, algo muy lógico y desde la sabiduría. Decía, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás si Ecuador ganaba ese partido, hoy podíamos estar contentos por una victoria, pero con una, digamos, con otro sentimiento por otras cosas peores. A partir de ese comentario, yo sí también pienso en que por algo fue. Yo los vi desencajados a todos. Todos estaban como muy emotivos, además, con una emotividad distinta. Vamos a ir viéndolo. Porque sí tenemos imágenes de este tipo de cosas en los que no fue el Ecuador que nosotros vemos, aunque estemos en desacuerdo con el planteamiento de BKC, aunque estemos en desacuerdo con que algunos cambios no debían haber ido. Es que BKC se puede plantear mal como lo ha hecho siempre para mí, pero los jugadores son un caso aparte. Yo pienso que ellos tenían que resolverlo, pero ni eso pasó. Y ¿sabes qué? A ver, el tema es que se compara la actitud con jugadores quizá de antaño, que no tenían esta carrera que ahora tienen jugadores de primer nivel que tiene esta generación. Entonces, que un poco mira, cuando, claro, Fernando hablaba del tema del Azteca, yo digo, estoy hablando de un Wembley, o sea, estamos hablando de un escenario... Han jugado en el Maracaná, entonces estamos hablando de jugadores, digamos, que no pueden venirse a sorprender a estas alturas de su carrera con una escenografía de esa magnitud. Que sí es bravo, nos dice claro, Fernando, no digo que y desde acá se notaba. No digo que no, pero digo, yo no estoy hablando de un Edwin Tenorio que incluso creo que tenía más actitud allá en el 2002 que un Moisés Caicedo, que estamos hablando de uno de los jugadores más caros en su momento de la Premier. Estamos hablando de Pacho, 2 veces ganador de la Champions. No puede venirse a sorprender de esa escenografía. Yo creo que faltó otros factores ya internos. O sea, por eso te digo, quizá el tema de escenografía, quizá este tema de las amenazas, parten incluso de no ser un grupo compacto. ¿Por qué este equipo, si se ven tan amenazados, por qué entonces desfilan tan distantes? ¿Por qué vemos a los líderes tan lejanos del otro grupo de jóvenes al momento de bajarse del autobús? ¿Por qué lo vemos al técnico en otra postura diferente en vez de ser quien cierre todo más el grupo? claro, que lo blinde, claro, o ponga el pecho a las balas. Claro, porque incluso si nos ponemos en este escenario de que íbamos nosotros frente a una gran mayoría y esa mayoría era una jauría que nos quería devorar, claro, compáctate pues, compáctate y vamos todos en grupo, estamos yéndonos casi que a la guerra. Pero aquí era como que cada uno disperso por su lado y los cogían solos. ¿Y cómo asimilaba Nilson Angulo la presión a diferencia de un Pacho? Quizá Pacho estaba relajado y tranquilo, pero ¿cómo estaba un Gonzalo Plata? ¿Cómo estaba un Ordóñez? Luis, ¿Sí? Bien, buen análisis. Me gusta lo que dice Luis. Sí. Fernando. ¿Sabes que lo que dice Luis? Claro, tiene mucha razón porque uno va un poco leyendo comportamientos, va leyendo cosas y este tipo de detalles quizás no son tan perceptibles, pero uno que ve tanto fútbol siempre comienza a notar este tipo de cosas. Y uno dice, estemos compactos. Mira que Pacho dio declaraciones en las cuales él dijo, sentí que este mundial me dejó la novedad de que tengo que mejorar como jugador, como persona, para sobrellevar ciertos momentos que se pueden presentar en mi carrera, para ser mejor profesional. El mismo Pacho estaba un poco abrumado con la situación, pero claro, es que estamos un poco adivinando a qué se refiere. Ese es el tema. Al mal partido que hicieron, ¿se refiere al ambiente del Azteca o se refiere a amenazas que pudieron haber recibido? ¿A qué se refiere Pacho con esto para poder sobrellevar este tipo de situaciones? A mí, te digo la verdad, Luis, yo que seguramente te pasa a ti, le pasa a Dalí, que
que hemos estado en muchos escenarios deportivos y hemos tenido por momentos la suerte de estar en escenarios importantes a nivel mundial. Yo realmente lo que viví ayer en el Azteca a mí me dejó impresionado, de verdad. De verdad se los digo, me dejó impresionado. Nosotros como hinchas o como periodistas, como quieran poner, que estábamos ahí, de verdad era muy molestoso el ambiente para ver el partido. Imagínate para jugarlo, ¿no? Para verlo era muy molestoso, era muy molestoso. Uno decía, estos tipos en serio te hacen sentir visitante. Claro, puede ser abrumador y uno dice, a ver, Pacho juega en el PSG, el otro juega en el Arsenal, el otro juega en el Chelsea, y estos tipos están acostumbrados a este tipo de ambiente. Pero el ambiente de ayer, de verdad, no era un ambiente común de cualquier estadio. El Azteca, aparte, es imponente, es enorme, y repleto de mexicanos, asistieron más de 80.000 personas. Obviamente te puede llegar a abrumar, pero no para un colapso tan fuerte como el que vi de Ecuador. Eso es lo que a mí me preocupa. No encuentro explicaciones de un equipo tan falto de reacción. Y yo por eso incluso llegué a publicar en el medio tiempo que decía, no auguro un buen segundo tiempo porque lo que veo de nuestra selección a mí me parece que ya nos dieron el caos. Oye, te digo, me sorprendió mucho lo que vi. Al final, Ecuador la saca barata. Si hacemos un análisis muy frío supuesto, y no pensamos en nada más y solamente los 90 minutos, Ecuador debía perder ayer 4-0 por lo menos, ¿no? Al final fueron 2 goles. Bueno, pero ponle una a Ecuador, porque ese remate de Yeboah tenía que entrar. ¿Sabes qué? Es que ayer Ecuador estuvo más impreciso que nunca. A mí me llama mucho y para volver otra vez al tema de la cronología, ¿no? Arranca el partido, nos empiezan a bailar los primeros 20 minutos. De Ecuador no la vio a la pelota, no la vio hasta el palo de Yeboah, que fue una buena jugada individual, ojo, y que después llegan los goles mexicanos. Antes de terminar, esto a mí me llamó la atención más que casi nada en el partido. Faltaban los minutos agregados, 2 minutos agregados, córner para Ecuador, va a cobrarlo Moisés Caicedo, da el tiempo, ¿no? Da el tiempo para que suban todos los defensas de Ecuador para que vayan a cabecear, los altos, los cabeceadores, quienes por ahí pueden buscar un remate. Y el hombre saca y luego la dan a la mitad de la cancha. Sí, la jugó en corto. La juega en corto y luego termina la pelota en la mitad de la cancha. El mismo árbitro dice, bueno, si ustedes quieren, terminamos el primer tiempo acá. Y terminaron el primer tiempo. Yo no lo podía creer. ¿Qué mensaje te lanzaron, Arturo? ¿Qué mensaje te lanzaron con eso que tú mencionas? No, que aquí no se quiere meter gol. No, es que no tienen idea. Sin ideas. Porque antes había pasado 4 tiros de esquinas en los que no había existido efectividad, que todas había sido en el área chica, el arquero la había sacado segundo poste o no había existido peligrosidad. Y la única forma en la que llegaba Ecuador era con la pelota quieta. La única. Entonces yo siento que mentalmente fue salirse del plan, es decir, no estoy lanzando la pelota con efectividad, no estamos ganando arriba. Veamos si ganamos. Claro, es que ahí mira el nivel de concentración del equipo. ¿Qué nivel de desconcentración para no darte cuenta que era la última jugada? La última jugada, claro. Pero además te desconectaste. Hay otra situación, no tenemos un especialista en pelota parada. No hay un Alex Aguinaga, no hay un Pedro Vite podría ser, pero no sé por qué no agarra la pelota. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas ver en la época que Yaimar Medina era un crack en pelota parada acá cuando jugaba Independiente del Valle? Yo no sé si esa era la intención de Becasese de hacer algo más por ahí, porque sabía que por ahí había una alternativa en tantos corners que se nos dieron y ninguna aprovechamos. Y en ese centro de Moisés que se ve, ¿a dónde lo mandó? Y 3 centros mandó a la platea, ¿no? 3 centros mandó a la platea. Bueno, este es el primer análisis del primer tiempo. Hemos llegado hasta los primeros 45 minutos que se terminan así, con un córner que el Ecuador devuelve hasta la mitad de la cancha. Porque aún falta el tema de hacer debutar a chicos en un escenario tan cuesta arriba. Ya vamos a eso, porque todo eso es discutible, pero lo que más nos queda en la mente es eso que no podemos terminar de explicar. Vamos a la pausa, son las 9:39. No se muevan. Me encanta esa música de película dramática de los años 70. Bien, así quería, ese mood queremos. Ese mood, es más, ¿le puedo bajar un poco la luz? No, así está bien, así. Este mood me gusta para este momento. Nos quedamos minuto 45, pique el árbitro, ya si ustedes no quieren jugar, muchachos, yo tampoco. Terminamos el primer tiempo, ¿no? Fernando está ahí y Fernando dijo,
o sea, que había puesto en el entretiempo que no augura un segundo tiempo positivo o evolutivo para una reacción de Ecuador, porque además los cambios que venía haciendo BKC eran cambios cantados, o sea, que ya no sabíamos de memoria. Yo estaba segura que iba a ingresar Angelo Preciado y que iba a hacer otra modificación por el error que cometió Joel Ordóñez, y terminó siendo de esa manera. Lo hizo debutar a Yaimar Medina, no sé en qué contexto, tal vez para la anécdota, para la foto, pero no podía marcar la diferencia tampoco. Y ya después viene lo de Kendry Páez pero eso quedará en el análisis posterior. Viene el segundo tiempo, arranca el segundo tiempo, Ecuador con la misma tónica, México le cede el terreno, el público baja un poco la intensidad también, están ganando 2-0, hay que cuidarse, claro. Hay que empezar a pensar ya en el siguiente partido, porque Ecuador no reaccionaba. Y lo ¿Hay que algo más por ahí? Arranca el segundo tiempo y la hinchada espera el cambio de Ener Valencia, quiere la salida de Ener Valencia. No sé si, Fer, en el estadio la gente pedía lo mismo, pero acá... ¿Los mismos mexicanos, dices, o los ecuatorianos? No sé si hubo un ambiente enrarecido en México, Fernando, cuando sale Egner, porque Egner juega allá, claro. tiene su hinchada de familias, es conocido, es respetado. Es respetado. No sé si hubo algún murmullo en el estadio cuando sale Egner. ¿Sabes qué? Esto es algo muy, muy importante como pregunta lo que me dices, Arturo, porque... Yo, por el ambiente que había en el Azteca y por cómo se estaban comportando los mexicanos ante los cambios, yo pensé que se iba a escuchar un abucheo fuerte cuando suene el nombre de Ener Valencia. Yo pensé que iba a pasar así, porque incluso muchos medios mexicanos dijeron, pero si este tipo ya es suplente acá en el fútbol mexicano, no se les ocurrió mencionar las lesiones que había tenido y por qué no había jugado, sino que en ese momento solo hablaban de que era suplente. Bueno, yo esperaba un abucheo importante y la verdad es que fue un murmullo muy bajo, la verdad. Ok, o sea, más bien respetuoso. Siento que a Ener, el hincha mexicano, le tiene respeto y más allá de que era diferente ayer porque se enfrentaban con su selección, siento que no les importó mucho y prefirieron no hacerlo. Pudo ser peor, ¿no? Sí, mucho peor. Fue un pequeño abucheo que se escuchó, pero nada del otro mundo, Cuando sonó el nombre de Ener Valencia, más bien yo sentí que la gran mayoría del estadio mostró mucho respeto y no lo abucheó ni nada por el estilo. Ahora sí con respecto a lo que dice Andalí de los cambios, mira que cuando nos hacen el segundo gol, esto dentro del primer tiempo, ya manda a calentar a los que ingresaron en el medio tiempo. Yo pensé que iba a hacer cambios más tempraneros. Sí. Porque los mandó casualmente a los jugadores que ingresaron, los mandó a calentar y los estuvo calentando todo el resto del primer tiempo y el equipo seguía sin poder estar bien colocado en la cancha. Después en el medio tiempo hace los cambios y como lo dice Andalí, estaban recantados. No por un tema de que haya una buena lectura del partido, es porque algo que ya lo ha hecho antes el profe y ya conocemos un poquito cómo piensa, y la verdad es que mayores resultados no existieron en la cancha, no es que fueron cambios que le sirvieron como revulsivo al equipo. El equipo salió igual de confundido. Por momentos me da la impresión de que México bajó la máquina porque si no nos metía 2 más. Bajó la máquina. Hay algo desde lo táctico, incluso México hizo cambios como para dar descanso a ciertos jugadores importantes de ellos, ya sintiendo que Ecuador estaba noqueado y que no había riesgos y que había que darle descanso pensando en octavos de final a ciertos jugadores claves. Lecturas. En el medio campo, el equipo mexicano nos ganó el medio campo, apretó mucho mejor que nosotros, con más hambre que nosotros. Todos los rebotes le quedaron, Fernando. Todos los rebotes. Todos lo ganaron. Y Ecuador nunca supo descifrar, ni en el primer tiempo, más aún en el primer tiempo, pero también en parte del segundo, mientras Raúl Jiménez estuvo en la cancha, Ecuador nunca supo descifrar los movimientos de Jiménez, que siempre les ganó a nuestros centrales, por arriba, por abajo, siempre les ganó. Y ojo que siempre nos hemos jactado de que tenemos los mejores centrales de América y todo el tema. Bueno, los hizo lucir muy mal Jiménez, y eso tiene que ver mucho con el trabajo y la buena preparación del Vasco Aguirre, hablando de la preparación del partido. Acá pasa algo y quiero ver si están de acuerdo también con eso. Estaban microsegundos adelantados ellos. A todos llegaban un poco antes, tenían una reacción más rápida a todos. Venía un rebote y nada, ellos llegaban un microsegundo antes. En la pared llegaban un microsegundo antes. Es decir, estaban más despiertos. Yo no sé si eso se puede traducir en actitud, en verdadero cansancio, en desgano, en nerviosismo. Yo creo que es con penetración colectiva, porque mira, el hecho de que alguien llegue a anticipo es porque alguien más está presionando, alguien más está obligando al error. O sea, no sucede por casualidad. El tema de que Ecuador es que, claro, Moisés Caicedo llegaba tarde, inmediatamente ya había un jugador mexicano libre, Vite llegaba tarde al anticipo y por eso se cortó demasiado el fútbol. Ahora, lo que dicen
Es verdad. Ahora, ¿por qué México nos ganaba mucho las segundas pelotas? Era porque no teníamos recursos. Si tú miras, Vasco Aguirre salía jugando desde abajo. Dejaba muy amplio el equipo ecuatoriano, es decir, la presión intentaba hacer con Nilson Angulo, intentaba hacer con Ener Valencia, con Plata, y ya quedaban 3 jugadores totalmente descompensados del bloque defensivo. Eso fue el primer gol, acuérdate cómo llega y cómo sale Quiñones desde el medio campo, solito. ¿no? Entonces, mira, te quedas sin 3 jugadores que compensen ese medio sector, lo muestras ya muy vulnerable a Moisés Caicedo con Vite, y los dejas casi mano a mano a Jiménez con Pacho, y obviamente que ahí estamos hablando de 2 jugadores de alto peso, pero ¿cuál es la virtud de Jiménez? El juego aéreo. Mira que el primero, yo no sé por qué no entró. ¿Cómo no entró? Yo no sé cómo no entró. Fue una bala esa. Yo dije, Dios está en nuestro lado. Sí, pero después ya pasó la historia. Pero yo sí creo que hubo muchos recursos. Después, en nuestro lado, eran varios pelotazos. Hernán Galíndez, con el gran saque que tenía, era lanzar la pelota, pero no ganábamos uno. Y era imposible ganarlo. Ener Valencia queriendo cabecear con jugadores que le rebasaban, era muy complicado. Entonces no teníamos recursos de salida. Y algo mejoró el equipo. Al menos, hubo una parada de pecho. Al menos les vacío, enseñó cómo se para una pelota, porque ni siquiera eso encontrábamos. ¿Qué pasó? Pero, o sea, entrenan tanto estas situaciones, o sea, son jugadas puntuales que se preparan mucho. Y cuando la Rola la para la pelota, dije, bueno, vamos a encarar, por fin vamos a entrar al área, pero no teníamos mayor alternativa. Y después, y yo creo que, ¿por qué me da quizá pena sin ser un hincha de Ener Valencia? Porque yo creo que le expuso demasiado BKHS a Ener Valencia. Lo quiso sacar por la puerta grande, pero no fue así, no le salió así. Y lo expuso tratando de darle un rol que ya Ener Valencia no posee, que es de ser el goleador, de ser el jugador indispensable. Y Ener Valencia ya no era indispensable hace mucho. Y eso hace que su carrera hoy se termine. Porque su último... Él mismo dijo. Y un par de años más jugará ahí en México. Quizá en el Melego, el próximo año vuelva al Ecuador, que dice, tal vez. Y terminará acá. Ahora, ojo. Pero es mal lo que hicieron con Ener Valencia, porque le dieron un rol que ya no le competía. Yo lo veo también desde el otro punto de vista. Intento verlo así, y es más bien tratar de darle esa gran despedida que él merece. Ojo, yo sí creo que él merecía o merece algo mejor. Y creo que al final, cuando las aguas se calmen, Ener tendrá su lugar, además, tendrá su lugar en la selección y en el recuerdo de todos. A propósito de eso, Egner habló, Fernando. ¿Te parece? Escuchamos a Egner y vamos con Fernando. Dale. Hágale. Sí, triste, pero sí, tranquilo por toda la travesía aquí en la selección. Sí, me despedí de todos. Un día muy triste, no quisiera que mi despedida hubiese sido así, pero bueno, se dio. Le digo, ¿cómo yo tengo una, no sé. Pero también hay otra imagen, me genera me imagino que esa imagen la vio Fer en el estadio, cuando apenas acaba el partido, va y le abraza a la esposa y rompen llanto, ¿no? Con la esposa rompen llanto. No es la despedida, pues, y bueno, lo dice claramente. Fernando, volvemos a ver eso que decimos desde el principio. Hay un aire, hay un aura, hay un no sé qué que no terminamos de explicarlo. No sé si te pasa lo mismo o lo viste ahí a partir de lo que cuenta también Analí. A ver, sí hay un ambiente enrarecido alrededor de todo lo que hemos hablado, ¿no? Estamos claros. Yo sí me quiero enfocar en lo que dicen de Ener. Ener es el goleador histórico de nuestra selección. Por mucho que tengan razón los que dicen que ya está bien, basta de Ener tiene que dar un paso al costado, sigue siendo el goleador histórico de nuestra selección, y un goleador histórico tiene que despedirse de la manera adecuada, con un partido homenaje, con un partido que sea importante, porque no pensar hasta en el mismo Atahualpa para poder hacerlo, no sé, pero debe existir ideas, muchas seguramente, para despedir a un goleador histórico como el nuestro. Yo la verdad es que me pongo a pensar y digo, Ener seguramente no hay jugador que se le acerque mucho a lo que él le ha aportado desde ese aspecto a la selección. Hasta el mismo Ángel Mena tuvo un partido de despedida de la selección, no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, Ener no lo va a tener, por Dios. Esta federación tiene que encargarse de organizar aquello, y Ener tiene que tener la despedida que él merece. Va a pasar. Ahora, pero por eso yo te decía, Fernando, que a Ener lo expusieron a algo que ya no merecía. Es decir, Ener Valencia es un símbolo, es un aporte. Yo sí creo que futbolísticamente es un aporte, pero no al nivel que quisieron darle o que le quiso dar, porque yo sí creo que fue muy obligado este tema. Yo no sé si era el partido, ya con la tendencia que marcábamos de arrancar con Ener Valencia, pero yo sí creo que había 99%
de que Ener arranque. O sea, pese a toda la tendencia. Sí, lo sabíamos. Y quizás no era. Entonces, por eso yo te digo, el rol de Ener en estos últimos partidos no tiene que ver con su historia, con su aporte, sino cómo lo expusieron. Porque le dio un rol que ya no era. Me gusta también ese ángulo en el que ves este análisis y estoy de acuerdo en parte. Son las 9:52. Fer, nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos o nos alargamos. Nos vamos un poquito más. Fer, tú estás diciendo algo. Sí, solo para aportar lo que dice Luis. Es real lo que dice Luis. Más allá de lo que digo del partido de despedida y todo el tema. Incluso mira que lo que dice Ener, me quedo con esas últimas palabras. Habla de que no me hubiera querido ir así. Estamos claros de que sí va a ir con una derrota cuando Ecuador se elimine. Estamos claros. Pero el tema es las formas, que importan mucho. Es cómo nos fuimos, con una sensación de que hasta pudo haber sido peor. Con una sensación de rareza en el ambiente, con muchas cosas que no entendemos. Entonces, Ener creo que habla por ese lado cuando dice no me hubiera gustado irme así. Claro, no es por la derrota, es por cómo perdimos. Claro. Y eso está más que claro, ¿no? Y voy un poco más allá con lo que dice Luis, que es importante. Eso que Luis marca se sintió más que nunca en el primer tiempo del partido con Alemania. Ener no supo ni pudo competir con los centrales, por mucho que tengan corpulencia. Los 3 equipos que enfrentamos en primera ronda o en fase de grupos, eran equipos que tenían defensas corpulentos. Entonces, Ener se vio muy desventaja, muy expuesto, no lo acompañaron con otro 9, y sí siento, como dice Luis, que fue expuesto y quedó expuesto. Y yo entendí, cuando lo cambió en el medio tiempo con Alemania, yo entendí que Ener ya había cumplido el ciclo, ya estaba cerrando y que probablemente en el próximo partido, si que clasificamos, porque en ese medio tiempo todavía no sabía si íbamos a clasificar. Pero yo sentí que si clasificamos, Ener es muy probable que no sea titular en el próximo partido. Y se habló mucho de eso en estos días y bueno, terminó pasando que jugó. Pero la verdad es que yo no veía descabellado que Ener no salga como titular. Hubiera sido una sorpresa, yo creo que para todos, es decir, ecuatorianos y mexicanos, y tal vez era una de esas sorpresas interesantes que hubiera planteado BKHS, pero como siempre decimos, después de las victorias o las derrotas, todos somos generales en esta batalla. Vámonos a la pausa, nuestra última pausa, y regresamos con un directito de BKHS también y nuestras últimas conclusiones. Esto yo quiero, antes de olvidarme, no todo fue malo. Hubo 3 o 4 jugadores que se han consolidado para mí en la selección, que van a ser de ahora en adelante, son llamados a ser los jugadores más importantes. Ojalá les merezca y tengan también la personalidad de dar ese paso al frente, porque Ecuador necesita un líder que no solo sea un jugador muy técnico y muy bueno, sino también que tenga mucho espíritu. Vamos al corte y ya venimos. Queríamos, bueno, el fútbol es así, los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha gratitud y con mucha tranquilidad y mucha paz interior, ¿no? Que hemos dado todo. ¿Qué cree que su ciclo le deja o no al fútbol ecuatoriano, Sebastián? No, bueno, eso lo dirán los que se encargan de opinar eso. Nosotros lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. ¿Qué dijo al final? Lo que pasó acá en el vestuario. ¿Qué pasó? Nosotros nos quedamos con acá y pasó acá en el vestuario. No entendemos nada, señor. No sé si fue positivo. No, él hablaba un poco. Me acuerdo que esto fue más larga las declaraciones. Él hablaba de que fue una linda familia la que armó, que el discurso con los jugadores, cómo lo despidieron, que le sacaron lágrimas, que no quisiera irse, pero que el contrato ya estaba de esa manera. Eso es verso. Eso fue lo que dijo, o sea, lo que se vivió en el vestuario. A eso se refería. Ok, gracias por ponernos en contexto porque me quedé más preocupado. Oiga, vamos a ir finalizando el programa. Cada uno sacará sus propias conclusiones, por supuesto. Estamos aquí para dar las nuestras y usted, por supuesto, tendrá las suyas. Cuénteme, ¿qué le queda de Ecuador, Luchito? Lo bueno, lo positivo. ¿Con qué rescatamos? Deme nombres, deme algo. A mí me queda que Nilson Angulo puede ser esa carta que siempre hemos estado esperando. Es decir, un jugador explosivo, un jugador sorpresa, un factor individual. Que ya nos dio Gonzalo Plata en el transcurso de la eliminatoria pasada, pero creo que vuelve a recuperarse. Gonzalo Plata también es mi segundo nombre, aporte. Pueden criticarle lo que sea, pero de que cuando se pone la camiseta, pone actitud o busca, sí, para mí esos dos nombres creo que me gusta. Son relevantes. Y le agrego Vite. Sí, a Vite y yo le pongo a Llevó adentro también. Fer, una despedida rapidita. 20 segundos. Bueno, les mando un fuerte abrazo, pero sí, me queda eso, ¿no? Ojo, BKHS sí deja cosas positivas. Lo de Vite es mucho mérito de él.
Nelson Angulo lo fue metiendo, lo llevó también es mucho mérito de él. Así que hay que resaltar ese tipo de cosas de BKHS. No todo debe ser negativo, por mucho que nos guste o no. La realidad es que sí dejó cosas del proceso, pero hay que mejorar y hay que encontrar un entrenador que logre sacarle provecho a lo que se encontró en este proceso. Fernando, un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Suerte, feliz noche. Analí, nada, rapidito, 10 segundos. Sí, bueno, yo creo que va a depender mucho del nuevo entrenador que llegue. Espero que ahí tengan mesura en esa toma de decisión. Nos vemos mañana. Gracias, Luis, por acompañarnos. Y también me quedo con esos 4 jugadores. ¿También se quedan con esos 4 jugadores? Destacar. Yo les digo que todo lo sabremos a su debido tiempo. Hay cosas que no tenemos idea que pasaron por ahí. Chao, chao. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, 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 chao.